Hola a todos mis amigos y hermanos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien en el Señor. El día de hoy vamos a conversar un tema muy importante. Vamos a conocer la postura doctrinal y bíblica del cesacionismo y vamos a buscar en la palabra, a ver qué dice la palabra acerca de si cesaron o no los dones espirituales. Sabemos que no es una doctrina principal, no es como la Trinidad o la doble naturaleza de Cristo, pero sí hay, nos podemos llamar hermanos con algunos que creen en los dones y aquellos que no creen en los dones actuales del Espíritu Santo. Para eso, invité al pastor Juan Camilo Tobar, ya lo vamos a hacer ingresar acá, pero antes me gustaría leer un extracto de 1 Corintios 12, donde Pablo le da instrucciones a la iglesia de Corintio acerca de dones espirituales, y luego un pequeño comentario de Agustín de Hipona. Dice así: en cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que estéis en la ignorancia. Sabéis que cuando eres gentiles, se os extraviaba llevándoos como se llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios dice Jesús es maldito. Y nadie puede decir Jesús es Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de actividades, pero Dios, que efectúa todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho común, porque a uno es dada por medio del Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe en el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades en el mismo Espíritu, perdón. A otro el efectuar milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lengua, y a otro interpretación de lenguas. Y Agustín da un comentario, estoy leyendo la Biblia patrística, y dice: ¿por qué será que hoy nadie habla en todas las lenguas como lo hacían antes quienes estaban llenos del Espíritu Santo? ¿Por qué? Bueno, hay que recordar que Agustín vivió alrededor del año 400, si no me equivoco, y ya él decía esto, porque ya se ha cumplido lo que aquello significaba. ¿Qué era eso? En la iglesia que se reunía en aquella casa y que recibió el Espíritu Santo, no había sino unos pocos, pero en ella se oían todas las lenguas del mundo. Lo que aquello significaba era la presencia en la iglesia de todas las lenguas. Hoy ya se cumple lo que entonces era solamente promesa. Lo que se prometió, entonces se cumple hoy. Agustín de Hipona. Así que con esta introducción quiero presentar al pastor Juan Camilo. Le vamos a dar el pase para que entre. Hola, pastor, buenas noches, ¿cómo está? Ajá. Hola Fer, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Muy bien, pastor. Gracias por la paciencia, por haber leído todo esto. Pero quise dar una introducción para poder entender y para que nuestros hermanos también comprendan que no estamos hablando de una doctrina fundamental, como dije. No es nuestra idea también eh, atacar a hermanos genuinos en la fe, pero queremos entender, pastor, qué es el cesacionismo y en qué se basa bíblicamente para entender que los dones espirituales que hablaba Pablo en 1 Corintios ya no están vigentes según esta doctrina bíblica, o esta doctrina, mejor dicho. Esta doctrina, sí, es ¿Sí? una doctrina bíblica. Bueno, me parece muy bien la introducción que hiciste, ¿no? Ese comentario de Agustín muy preciso. Y bueno, el cesacionismo es un entendimiento bíblico, ¿no? Una interpretación de las escrituras que entiende que los dones y determinados milagros cesaron y que fueron otorgados solamente a los apóstoles. Puntualmente se basa más en esto, en que fueron milagros dados solamente a los apóstoles. Y eso tiene mucho sentido porque, ¿cómo se llama? Ellos pues tenían un mensaje revolucionario, un nuevo culto, y ese nuevo culto debía ser respaldado. Y en la Biblia siempre vemos que las revelaciones, las informaciones divinas estaban respaldadas siempre por milagros, porque no hay manera de saber si alguien está hablando de parte de Dios a menos que haga milagros. Entonces, a lo largo de todas las escrituras se nos muestra cómo la función de los milagros y de los dones son para certificar vehículos de revelación. Una vez el vehículo de revelación da lo que Dios quiere dar a conocer, pues entonces las señales, las credenciales ya no son necesarias. Entonces, básicamente en eso se basa el cesacionismo
Y pues muchas personas dicen, esto no es bíblico. Algunos dicen, muéstrame un texto donde diga que van a cesar determinados dones. Y bueno, la verdad es que hay muchos textos y conceptos donde podemos ver esto, ¿no? Nosotros no vemos a Dios siempre haciendo las mismas cosas a lo largo de toda la historia bíblica, ni siquiera haciendo los mismos milagros. Hoy podríamos decir, perdón, hoy podríamos decir... disculpe, pastor, mientras... Mira, justo. Sí, hay una palabra en 2 Corintios que me hace sentido con lo que usted comenta. Dice así, 2 Corintios 12. Me he hecho un necio al gloriarme, vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros con toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. O sea, correcto. Concuerda con lo que usted está comentando de que algunas eran señales y prodigios de apóstol para reafirmar lo que ellos estaban predicando. Es un poco lo que decía cuando los discípulos de Juan van a preguntarle a Jesús si él era el Mesías, y Jesús no le dice sí, sino que le dice, los cojos caminan, los ciegos ven, los mudos hablan. O sea, habían señales que estaban confirmando el ministerio de Jesús en ese minuto. Exactamente. Y nosotros, yo lo que quería decir es que podemos decir que la fuerza de Sansón cesó. No vemos ese milagro de manera constante. Y otros milagros que se dieron en el Antiguo Testamento, incluso en el Nuevo Testamento, no los vemos hoy. Por ejemplo, lo que mencionaba Agustín, el milagro de los idiomas, el milagro idiomático, no lo vemos más. Claramente, pues, cesaron. Y bueno, el texto de Primera a los Corintios, capítulo 13, versículos 7 y 9, nos dice que el cesacionismo está en el plan de Dios. Más allá de que este versículo se dice que no es para este tiempo, que es para cuando venga lo perfecto y que lo perfecto es la segunda venida de Cristo, hay un debate en ese sentido. No obstante, lo que yo quiero rescatar de ese versículo es que Pablo dice que un día cesarán las lenguas, cesarán las profecías y permanecerá el amor. Y él muestra 2 etapas en esa idea. La etapa de lo perfecto y la etapa de lo imperfecto. Y en la etapa de lo imperfecto están estos dones. Quiere decir que la etapa de lo perfecto no estarán esos dones. Entonces, el cesacionismo es bíblico. Es bíblico. Sé que es una postura menos popular, pero a mi entendimiento, a mi conciencia, pienso que es lo más bíblico, es lo más consistente con todas las escrituras, y no solamente eso, sino que también el cesacionismo o la revelación terminada, completa, es un seguro para la iglesia, es un seguro para que protege a la iglesia del Señor de la superimaginación humana y del engaño de los falsos maestros. Sí, pastor. Bueno, a futuro yo pretendo también conversar con algún pastor o hermano pentecostal para escuchar su postura, pero me gustaría preguntarle a ese pastor, y le quiero preguntar hoy en día a usted, los dones espirituales, ¿en qué suman a la vida del cristiano frente al cesacionista y al continuista? O sea, nosotros como continuista, ¿de qué nos perdemos? Perdón, como cesacionista, ¿de qué nos estamos perdiendo de algo que tiene un hermano pentecostal? ¿Hay algo que perdemos o estamos completos? ¿Cómo lo ve usted, pastor? No, mira, en realidad lo que pasa es que cuando nosotros decimos que los dones extraordinarios cesaron, por ejemplo, puntualmente si hablamos de los dones hablados, que son revelación, profecía y lenguas, nosotros creemos que esos dones cesaron. Las personas piensan que cuando decimos que cesó la profecía, la revelación, estamos diciendo que cesó la guía de Dios, que el pueblo de Dios está huérfano, que no sabe para dónde ir, que necesita urgentemente para ser edificada una guía, porque pues el profetismo siempre se presentó como una guía.
El papel profético era guiar, los profetas eran líderes espirituales, líderes morales. Entonces, si no hay más líderes espirituales, no hay más líderes morales, entonces como que quedó todo el mundo perdido. Nosotros no nos estamos perdiendo de eso. La Biblia nos deja entender clarísimamente que es el Espíritu Santo el que guía al pueblo de Dios. Ahora, la guía del Espíritu Santo en nosotros hoy, en la actualidad, es muy poderosa. Muy, muy, muy poderosa en la mente, en el corazón y a través de las escrituras. Entonces nosotros no estamos sin guía, no nos estamos perdiendo nada. El Espíritu nos guía. Es más, el Espíritu es superior a un profeta, ¿no? Imagínate que los profetas hablaban por el Espíritu y hoy nosotros tenemos al Espíritu. Entonces, una de las cosas que a nosotros nos hace entender en todo un contexto bíblico que los dones, por ejemplo, proféticos cesaron, es que tenemos al Espíritu Santo, tenemos a la Biblia, estamos unidos a Cristo. Antes no estaba esta realidad y por eso se requería de un profeta, ¿no? Entonces es como que yo, no sé, me lesione una pierna y jugando al fútbol y ¿cómo se llama? Y mientras estoy en recuperación uso muletas o una silla de ruedas, pero una vez viene ya lo perfecto, la sanidad, yo no puedo seguir usando muletas porque yo ya tengo la sanidad. Entonces, esto es lo mismo. Los profetas deben verse como esas guías que no eran lo perfecto. Una vez venido Cristo, Cristo es lo perfecto. Una vez venido el Espíritu Santo es lo perfecto, ¿no? Entonces, nosotros no nos estamos perdiendo de nada. Ahora, lo que los cesacionistas hacemos, aunque como yo siempre digo que no sé si ponerme el título de cesacionista, todo el mundo dice que soy cesacionista, pero bueno, me parece que no, o sea, no encajo del todo ahí. Sin embargo, yo digo que sí cesó la profecía, sí cesó la revelación, sí cesaron las lenguas, pero la guía del Espíritu Santo permanece activa. Él nos está guiando. ¿Cómo nos guía el Espíritu Santo hoy en día? Por medio de la Escritura, recordándonos la Escritura. El Señor Jesucristo dijo que cuando Él venga, Él les recordará, no dijo que traería nuevas revelaciones, no, Él recordará todo lo que yo les he enseñado. Entonces el Espíritu Santo está aquí recordándonos la palabra de Jesús, ¿no? Por medio de esta función es en conjunto con las Escrituras que Él mismo inspiró. Claro. Entonces, no nos estamos perdiendo de absolutamente nada. Es más, creemos que estamos en un nivel superior, tenemos al Espíritu Santo. Y ¿cómo se llama? Y lo único es que nosotros a esa guía del Espíritu Santo no le llamamos ni profecía, ni revelación, ni ningún milagro hablado, ¿no? Porque pues esos títulos son para la Escritura y es lo que le da autoridad a la Escritura. Si hoy hubiesen nuevas revelaciones, entonces la Escritura quedaría subordinada a esas nuevas revelaciones. La Escritura pierde autoridad terriblemente y eso es lo que ha pasado. Si tú te das cuenta, tantas doctrinas falsas que surgen constantemente, justamente es por eso, porque se cree en la continua revelación. Así es, sí. Se me vienen a la mente hartos personajes que por revelación han llegado a herejías. Están los mormones, conozco un caso de uno solo Jesús, unicitarios también, que recibieron, según ellos, una revelación y se fueron por esa herejía. Le quería preguntar, pastor, hay mucho temor en el cristiano corriente, quizás no teólogo, no que se sumerge tanto en la teología, en blasfemar contra el Espíritu Santo cuando se duda de los dones del Espíritu Santo. En lo personal, yo me considero como al medio. Creo que algunos dones cesaron en toda la iglesia, pero que Dios puede manifestarse como Él quiera, según el contexto. Le quería preguntar, la gente blasfema contra el Espíritu cuando se duda de esto. Hay mucho temor. Creo que la iglesia pentecostal, y lo conversamos la semana pasada con el pastor Natán Díaz, la iglesia pentecostal pone esa barrera. Está blasfemando. Y uno no puede ni siquiera dudar de algunos dones o algunos apóstoles o algunos ministradores del Espíritu, como le llaman. Mira, la duda es un elemento que nos lleva a la verdad. No la duda de Dios, la duda de los hombres. La Biblia dice que maldito el hombre que confía en el hombre. Es al revés. Creo que si nosotros empezamos a confiar más en los hombres,
ahí sí que vamos a estar blasfemando contra Dios y contra el Espíritu Santo. La Biblia, por ejemplo, exalta los cuestionamientos de los hermanos de Berea. Los hermanos de Berea comprobaban que lo que los apóstoles hablaban fuera escritural. Eso significa que los de Berea dudaban, ¿no?, de lo que decían los apóstoles. Entonces, creo que hay que separar el asunto entre dudar de Dios, que es que nosotros creemos en Él firmemente, y una manera de creer en Dios y en su palabra, tener plena confianza y no dudar, es en la Escritura. Ahora, de todo hombre de carne y hueso, tenemos que dudar. Si no dudamos, entonces estaremos siendo llevados por cualquier viento de doctrina. Claro, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como dice la palabra. Total. Así es, sí. Iba a preguntar algo. Bueno, siguiendo con la conversación, ¿por qué Pablo le habló entonces o por qué en esa época era tan necesario los dones de sanidades, como leíamos, discernimiento de espíritu, otros fe, otros efectuar milagros? Porque vemos en los Corintios, una iglesia que estaba muy vanagloriada, o se creía mucho el tema de ser usado por el Espíritu, pero en el fondo Pablo le dice, si no tienen amor, nada son. ¿Por qué fue este contexto y por qué quedó en la palabra? Porque algunos hermanos creen que esto todavía sigue vigente. ¿Por qué está ahí, pastor? Bueno, como dijimos, los milagros son una manera de Dios certificar que está hablando. Eso es la única manera de construir revelación, de construir teología, es mediante revelación. Pero ¿cómo hacemos para saber quién tiene revelación? O sea, yo te puedo decir, mira, como Pablo, que uno de las doctrinas que no eran novedosas porque se ven en las escrituras en el Antiguo Testamento, pero era algo desconocido, por ejemplo, el arrebatamiento de la iglesia. Pablo lo trae como algo novedoso, ¿no? La inclusión gentil, eso era algo muy novedoso. El sacrificio perfecto de Jesucristo, eso era algo que era un nuevo culto prácticamente. De hecho, que desde el punto de vista histórico y sociológico se ve el surgimiento o el liderazgo de Cristo como el surgimiento de un nuevo culto, una nueva religión. Entonces esto era muy fuerte. ¿Y cómo hacían personas amantes de Dios y que creían en la palabra, en las escrituras, en el Antiguo Testamento, y que querían ser fieles al Antiguo Testamento? ¿Cómo hacían para corroborar que verdaderamente Cristo era el Mesías? ¿Cómo hacían para tener esa guía? Bueno, primero, por los milagros que hacían. Nicodemo le dijo al Señor Jesucristo, Señor, sabemos que tú vienes de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él. La palabra de Dios dice en Hebreos 1 en adelante, versículo 1 y 2, dice que la palabra que nos fue dada fue respaldada por milagros. Entonces el propósito de los milagros es respaldar una revelación. Es como una contraseña, ¿no? Cuando yo quiero entrar a mi mail, a mi computadora, la computadora me pide una contraseña. ¿Por qué? Porque la computadora necesita saber quién soy yo, necesita reconocer mi identidad. Y cuando yo pongo la contraseña, entonces ella sabe que soy yo, ¿no? Por eso milagros en hebreo significa mofet, que significa también, o sea, se traduce al español como señal. Lo cual entendemos que el milagro es la contraseña para identificar la identidad de un verdadero vehículo de Dios. Los milagros nunca fueron para beneficio social. Los beneficios fueron para validar vehículos de revelación. Los milagros, porque si Jesús hubiera venido solamente por el mero hecho terapéutico de hacer milagros, hubiera sanado a todos, pero no los sanó a todos, ¿no? Sin embargo, como tú dijiste hace un momento, el Señor Jesucristo, las obras que yo hago dan testimonio de mí, las obras milagrosas, ¿no? Entonces los milagros siempre a lo largo de toda la Escritura, siempre tuvieron ese propósito de validar al vehículo de revelación. Cuando Dios manda a Moisés a Egipto a sacar a Israel, Moisés le dice, Señor, ¿y cómo me van a creer? ¿Por mi linda cara? No me van a creer.
Le dice, no, yo voy a hacer señales y ellos van a creer que yo te envié porque vas a hacer esto, esto y esto. Entonces cuando llega Moisés a Egipto, pues claro, los hebreos decían, ¿y este quién? ¿Este de dónde desapareció? Tenemos que desconfiar. Es más, él estuvo en la corte de Faraón. Igual la teología de los hebreos ya se estaba mezclando con la teología egipcia. Entonces, por eso Moisés empieza a hacer una serie de milagros que limpian la doctrina, la teología de la mente hebrea adentro de Egipto. Cada uno de los milagros que hace Moisés tenía un valor teológico importantísimo porque destruía la teología egipcia. Entonces te das cuenta que los milagros son para validar verdades teológicas, y esto fue así siempre. En los tiempos de Elías, que es el segundo gran mover de milagros, también el culto se había mezclado con el culto a Baal por causa de Jezabel. Y entonces Elías ya le tiene que decir al pueblo, bueno, si Baal es Dios, seguidlo, o si Jehová, id en pos de él, ¿no? Pero ustedes están teniendo una teología ya mezclada, distorsionada. Y entonces en un texto, Elías les dice, les voy a demostrar que Jehová es Dios. Y entonces, ¿cómo le demuestra que Jehová es Dios? ¿Por su mensaje? No, la gente ya tenía una mezcla de teologías. Entonces, ¿qué hace él? Él hace un milagro, y cuando Elías hace el milagro, la gente dice Jehová es Dios. Entonces, los milagros lo que hacen es corroborar revelaciones, certificar vehículos de revelación. Una vez se terminan las escrituras, una vez se sella la profecía, una vez se completa la verdad de Dios, porque nosotros entendemos que la escritura es perfecta y está completa y es suficiente, no es insuficiente. Entonces, si es suficiente, no hace falta más señales, ¿no? Eso no significa que hoy Dios no sane, Dios sigue sanando. Eso no significa que Dios no guíe. Quería preguntar, pastor. Sí, una vez vi un foro que hacía el pastor Sujel Michelén con el pastor Miguel Núñez, y hablaban de este tema. Bueno, Miguel Núñez creo que es continuista moderado y Sujel Michelén cesacionista, pero él decía y contaba un testimonio de un misionero. Él decía, yo soy cesacionista, pero Dios no es cesacionista. En el fondo, él estaba diciendo, si Dios quiere sanar a alguien, que sane a alguien, lo puede hacer, nosotros no somos quienes. ¿Usted también cree que Dios hoy día puede sanar a las personas? ¿Y dónde queda aquí, por ejemplo, la liberación de espíritus? ¿También sería un don que está cesado? ¿O eso continúa en la iglesia? No, todos esos dones cesaron, porque yo creo que cesaron radicalmente, pero eso no quita las sanidades de Dios. ¿Por qué? Porque los dones milagrosos, lo que hacen favores a los hombres son con intermediarios humanos. ¿Me hago entender? O sea, hoy Dios puede llegar a hacer un milagro. A ver, Dios puede hacer un favor, vamos a decir favor. Dios puede hacer un favor y dejar sorprendido a todo el mundo. Suponte que una persona tiene un cáncer terminal y entonces le dan una sentencia o un tiempo de vida, le dicen vas a vivir tanto tiempo. Yo siempre cuento el testimonio de mi papá que falleció de cáncer y el médico le dijo, puedes estar 6 meses o 6 años. Los 6 meses cumplidos, mi padre fallece. Entonces era un dictamen tremendo. Ahora, ¿Dios puede sanar a una persona de este cáncer terminal? Claro que puede. Claro que puede. Pero Dios hoy lo está haciendo de manera directa, no a través de hombres, porque ya Él no está respaldando revelaciones de nadie. Entonces, una cosa son los favores de Dios directos y otra cosa son los favores de Dios a través de vehículos humanos, pero la única manera para que Dios haga un milagro a través de un vehículo humano es porque Dios quiere respaldar el mensaje de ese vehículo humano. Entonces, hoy seguimos disfrutando de las sanidades de Dios directas. Atribuirse una sanidad para mí y en mi conciencia bíblica, y no solamente mi conciencia de Camilo, esto es un tema histórico, esto muchos grandes teólogos
lo han interpretado así. Iglesia de muchos siglos anteriores lo ha interpretado así. Hoy, que una persona tenga un cáncer terminal y mañana esté completamente sana y que sea esa sanidad atribuida a un don milagroso humano, es una blasfemia. Tendríamos que atribuírselo solamente a Dios. Si alguien se atribuye esa sanidad por un don milagroso, está usurpando el papel de Dios. Una cosa es que nosotros oremos y a la persona sea sana, y otra cosa es que por un don mío, como los apóstoles, que ya era un decreto, los apóstoles decían, levántate y anda, y la persona se levantaba y andaba porque era un decreto, ellos tenían el don, ellos ordenaban y la persona se sanaba, el cojo saltaba, el ciego veía. Si hoy nosotros oramos y la persona se sana, eso no es un don, eso es el favor directo de Dios por medio de la oración. Exacto. ¿No? Entonces, tenemos que hacer distinción entre el favor de Dios directo y el favor de Dios a través de hombres con dones espirituales. Que esos serán solamente los apóstoles, ¿no? Claro. Le quería comentar que una vez también de este tema estaba escuchando al pastor R.C. Sproul y él decía, hoy en día es innegable que no vemos dones, por ejemplo, de resurrección de muertos. Nadie ha visto una resurrección de muertos que ocurran todos los días o casi de una manera, porque si la persona tiene el don, estas cosas deberían ocurrir siempre. Claro. Y me recuerda mucho lo que dice Mateo 22 y 23, perdón, Mateo 7, 22, 23. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Porque vemos hoy en día estos teleevangelistas que hacen milagros, pero son milagros, como se dice aquí en Chile, un poco chantas. Milagros que se estiran los brazos, las piernas, que son cosas que uno no puede ver visual, así como directamente, sino que a través de un examen. Entonces son milagros que dejan mucha duda. Sí. ¿Usted cree que estos milagros que hacen ellos pueden ocurrir porque el Señor lo dice en Mateo 7? ¿Qué explicación le da usted a Mateo 7, 22? Con todos estos evangelistas. Cuando el Señor les dijo, yo no los conozco, es que ellos nunca hicieron nada. Ellos creían que hacían. Porque hay mucha gente que cree que hace milagros y tú escuchas a Ana Méndez y ella dice que para huracanes en la Florida y Maldonado manda plagas y ellos creen que hacen esas cosas, ellos creen que profetizan. Pero cuando el Señor les dice, nunca los conocí, eso es una sentencia. Y para mí es que ellos tienen que entender que nunca hicieron nada. No que hicieron, porque entonces Dios, vamos a decir, se contradeciría, las escrituras se contradecirían. Nosotros vemos, como te dije, a lo largo de toda la Biblia, que los hombres de Dios, los vehículos de revelación fueron respaldados con milagros. Y si una persona hace señales de apóstol, pero no es apóstol, entonces ahí sí queda todo el mundo perdido, ¿no? Ahora, ¿por qué Dios tiene que usar a ciertas personas nomás, a ciertos líderes, y no a toda una comunidad, por ejemplo, con determinadas doctrinas? Porque nadie es omnisciente y Dios no comparte su atributo de omnisciencia con nadie. Entonces, como no somos omniscientes, entonces Dios delega vehículos, autoridades que establezcan verdades y que esas verdades o que esos hombres lideren a la iglesia. Esto fue una constante a lo largo de toda la Biblia. Sí. Le quería preguntar, pastor, no me quedó muy claro. Usted dice que estos milagros y señales lo hacían los apóstoles para confirmar la palabra. De eso estamos claros, y yo igual creo lo mismo. Pero ¿por qué específicamente Pablo lo habla en Corintios? Y me imagino, si uno entraba a esa iglesia, todos hablando en lenguas, porque dice que si entran y están todos hablando en lengua, van a pensar, si entra un gentil, piensan que van a estar locos. Algunos tenían milagros, él habla de un cuerpo. ¿Por qué Pablo le habla específicamente a ellos si ellos no eran apóstoles, ni habían visto al Señor? ¿Por qué hombres comunes y corrientes tenían estos milagros en ese tiempo?
Bueno, en ese tiempo era un tiempo de transición y ahí se había cumplido lo que dijo Joel, ¿no? Será derramado el Espíritu Santo sobre toda carne, todos profetizarán, todos soñarán sueños, verán visiones. Entonces, en ese tiempo, en ese periodo de transición, o sea, Daniel 9:27, por ejemplo, puntualmente con el tema de la profecía, Daniel 9:24, perdón, dice que cuando venga el Mesías, él sellará la visión y la profecía, ¿no? Ese sellamiento no llega a su plenitud con el nacimiento de Jesús. Ese sellamiento dura desde el nacimiento de Cristo, pasando por su muerte, su resurrección, su ascensión y la enseñanza de todos los apóstoles hasta el año 90 que se termina Apocalipsis. Todo ese periodo se conoce como el periodo de sellamiento de la visión y la profecía. Entonces, en ese tiempo no había un Nuevo Testamento, no había una Biblia o unas escrituras oficiales que pudieran decir, este es Cristo, en él hay perdón de pecados. Eso era fuerte decir, en este hombre hay perdón de pecados. Eso era muy fuerte, ¿no? Hombres morían en la cruz, miles, y ladrones, y bueno, era un castigo muy popular en Roma. Y de repente que un por ahí aparecido, como Pablo, como Pedro, dijera, miren, ese hombre que está ahí muriendo, está muriendo por los pecados de su pueblo. Eso ya tiene un valor teológico. Entonces, esa enseñanza tenía que ser corroborada, pero no, esa doctrina no estaba en un documento sagrado, no estaba en un documento como lo estaba el Antiguo Testamento. En ese momento los documentos eran, vamos a decirlo así, orales. Entonces, cuando una persona se paraba y decía, en Cristo hay perdón de pecados, sin tener el Nuevo Testamento, era un profeta que tenía el Nuevo Testamento en su boca de manera oral. Entonces, en ese periodo se necesitaban esos profetas que eran, yo siempre digo así, eran nuevos testamentos orales. Y esos nuevos testamentos orales eran respaldados por milagros, porque recordemos que pues en ese tiempo estaba en boga el gnosticismo, el helenismo, o sea, en las escrituras, en el Nuevo Testamento vemos a los apóstoles batallando contra el gnosticismo, el helenismo y el judaísmo. Entonces cualquiera se podría levantar a decir que en Cristo tenemos perdón de pecados, pero hay que circuncidarse. No había un documento oficial como el Nuevo Testamento vino a hacer después, ¿no? La compilación. Entonces, los que mentían no tenían ningún don, y los que decían la verdad apostólica, supervisada por apóstoles, por eso él dice que la profecía debe ser revisada bajo las enseñanzas apostólicas. Entonces, si esa enseñanza encuadraba en las señales, en la enseñanza apostólica, si esas profecías, si esos mensajes, si esas predicaciones estaban dentro de la armonía apostólica, ellos eran verdaderos profetas y ellos podrían llegar a hacer milagros. En ese tiempo, una vez tenemos sellada toda la visión y la profecía en las escrituras, con Juan en Apocalipsis, año 90, ya no se necesita más esto. Que eso continuara iría en detrimento contra las escrituras de manera directa. Y por eso te dije hace un momento que justamente tener a las escrituras en detrimento es lo que ha hecho surgir un sinnúmero de sectas y herejías. Entonces, para nadie es desconocido los mormones, los testigos de Jehová, los adventistas, los unicitarios y todo el supermercado de sectas cristianas que surgen por revelaciones humanas. Entonces, esa es la manera. Esa es la manera en que el cesacionismo entiende el fenómeno de que en ese periodo de transición se daban estas manifestaciones. Que
a mi manera de entender las escrituras y en conformidad con muchos teólogos de la historia, para mí es lo más claro, lo más bíblico, lo más viable, lo más contextualizado. Mira que yo vengo de un trasfondo donde se predicaba de milagros por arriba, milagros por abajo, lenguas, profecías. Y bueno, entiendo que esta postura, que no es una postura mía, es una postura histórica, es la verdad bíblica. En ese punto le quería comentar, pastor, de la historia, porque, como le decía al principio, el comentario que leí de Agustín de Hipona, esto fue en el año alrededor, el año 4, perdón, el siglo 4 y 5, cuando vivió Agustín, y vemos que resurgió, y que me perdonen mis amigos neopentecostales, pero se resurgió este movimiento en la calle Azusa, como se conoce. Y el otro día vi un documental de eso, no era un documental sensacionista, era un documental de la calle Azusa, del avivamiento, y el pastor Seymour, que comenzó este movimiento, él estuvo días con una caja en la cabeza. O sea, era algo ilógico, hasta que recibió esto, y muchos, según ellos, vieron fuego. Entonces, vemos que hoy en día, pastor, muchos defienden este movimiento, pero como le decía, fue iniciado el movimiento neopentecostal, donde hay un sinfín de manifestaciones que podríamos ver, una, pastor, que usted tiene, un sinfín de manifestaciones que le llaman dones o manifestaciones del Espíritu Santo, donde ya se ha ido al exceso también, a la blasfemia. No sé si podríamos ver eso, pastor, antes de pasar algunas preguntas y comentarios de algunos hermanos que tengo acá. Sí. Bueno, el video es de un ritual en la India, donde hay un líder espiritual que impone las manos y las personas reciben la influencia de una deidad pagana, obviamente, y estas personas entran como una especie de trance y entran como en una especie de manifestación. Entonces, este culto hindú es muy similar a los cultos neopentecostales, favoreciendo a los hermanos pentecostales clásicos, que por ahí no han entrado en esa línea. ¿Cómo se llama? Es muy similar al neopentecostalismo o la tercera ola carismática, es prácticamente igual, que de hecho yo tenía un reel ayer subí un reel de esto. Sí, lo voy a colocar porque es innegable el parecido a la expresión que se ve en la iglesia pentecostales o neopentecostales. Sí. Bueno, mira, ahí se impone la mano y la persona recibe la influencia de la deidad. Y bueno, después entra la experiencia, ¿no? Claro. Y hay una fila, hay un ministro, incluso gente que está tapando a estas mujeres. Sí, las también tapas. se ven en la iglesia, sí. Lo voy a colocar otra vez. Sí, ahí está. Es igual. Sí. Es igual. Sí, lamentablemente, mira, sí. decir que eso es el Espíritu Santo es una herejía. Decir que es un demonio es la misma historia. Esto es un fenómeno psicológico, esto es un fenómeno socio-religioso. Satanás está haciendo cosas más sofisticadas que esto. Sí. Mire, yo tengo unas preguntas, pastor, aquí, que si quiere las contesta, si no, antes de terminar. Por ejemplo, dale. Richard Gutiérrez dice: buenas noches, ¿qué opinan de la postura de Wayne Grudem respecto a los hechos milagrosos como adelantos de Dios a la vida en el cielo? La vida en el cielo va a ser como el Edén. En el Edén no vemos este tipo de dones. Es más, en el Edén ni siquiera habían idiomas. En el Edén había una sola lengua. El Edén era lo perfecto. Cuando Dios, en su plan eterno, decide salvar a su creación, Él va a llevar a su creación como la hizo al principio. La Biblia dice que todo lo que Dios hizo en el Edén fue en gran manera bueno. Dios mismo lo calificó de bueno, con lo cual ese es nuestro destino. Nuestro destino no es ir a ver al cielo gente sanándose, ni saltando, ni con superpoderes, ni supermanes, ni aquamanes.
ni Capitán América por todo lado. Claro. Nuestro futuro glorioso es el Edén, allá administrando, sojuzgando la creación, buena y perfecta como Dios la hizo. Entonces, estos supuestos destellos que diría el hermano Wayne Grudem, del cielo en este tiempo, para mí también incluso son un poco contradictorios, porque en el cielo no va a haber enfermedad, entonces no vamos a ver dones de sanidad. Claro, sí, sí. Bueno, otra pregunta acá de Gustavo. Dice, ¿cómo se podría explicar si una persona recibe un milagro en una iglesia con exceso en estos temas? Me imagino que un milagro genuino se refiere a él. Sí, yo no creo que hayan milagros hoy en día. Yo, por las escrituras, entiendo que los milagros cesaron. Los milagros son solo para vehículos de revelación. Los vehículos de revelación, hombres de revelación, fueron los escriturales, con lo cual hoy no habrían más milagros que respaldaran a nadie. Dios hoy opera sus favores a través de la providencia o la inmanencia, que es totalmente asombrosa, maravillosa, sorprendente. O sea, por ejemplo, yo miro cómo un ser humano se autoconstruye en el vientre de su madre con fuerzas invisibles, y por medio de fuerzas invisibles, se une el espermatozoide con el óvulo, se empieza a dividir, a multiplicar las células y se empieza de una manera arquitectónica perfectísima y asombrosa a desarrollar todo el sistema nervioso, el sistema digestivo, y toda la complejidad del ser humano en 9 meses adentro del vientre de una mujer. Y yo podría decir, esto es un milagro, pero eso no es un milagro porque pasa todos los días. Pero es así de asombrosa la providencia. Un milagro tiene que ser algo extraordinario, no común. De hecho, que no sé si ese es Spruill el que dice que nuestro gran pecado es hacer de lo extraordinario algo común, de lo que era, vamos a decir, algo sublime, hacerlo algo común de todos los días. Entonces, no sé si hay una frase por ahí dando vueltas por internet que dice, hay personas que para ellas todo es un milagro y hay personas para las cuales nada es un milagro. Y parece una frase loable, linda, bonita y cristiana, y decir todo es un milagro. Pero yo creo que es más espiritual decir nada de eso son milagros, porque los milagros solamente nos dan a la escritura, y todo lo que hoy recibimos es providencia de Dios, asombrosa, sí, maravillosa. Y yo te digo una cosa, yo veo un sano providencialmente y un sano milagrosamente, y yo no lo podría distinguir, a menos de que el sano milagrosamente fuera un vehículo de revelación. Esa es la única marca para yo distinguir un milagro de providencia. Pero la providencia es tan asombrosa, tan milagrosa, tan sorprendente, tan misteriosa, que si la comparo con un milagro serían iguales, a menos que no tuviéramos la distinción entre la información que trae cada una. Entonces, yo creo que hay que hacer distinción entre la providencia y los milagros, o entre la inmanencia y la trascendencia, que es la distinción que hace la teología. Claro. Bueno, la palabra dice que bienaventurados los que no vieron ni creyeron, dice el Señor. Y lamentablemente hay muchas personas y muchos hermanos que necesitan ver un milagro, necesitan oír profecía, necesitan que le digan que le va a ir bien en la semana, pero hay otros que no, que la palabra de Dios es suficiente para creer, para vivir, para buscar un consejo. Porque yo, como le decía, bueno, usted lo vivió, veníamos de raíces pentecostales y se busca la profecía para que le diga cómo le va a ir en un negocio, para que le diga cómo va a estar el futuro, y casi se vuelve un poco se vuelven adictos a controlar lo que les va a pasar. En cambio, el hermano que no espera estas cosas extras o milagrosas, por así decirlo, descansa plenamente en la palabra de Dios. Sí, tiene que confiar en Dios. Dios no quiere que nosotros seamos guiados por ese tipo de cosas. Dios quiere que seamos guiados por el Espíritu Santo,
por medio de la sabiduría. La voluntad de Dios es que seamos sabios. Yo, como padre, planteo lo siguiente. Yo tengo que guiar a mi hijo cuando es niño, tengo que guiarlo constantemente con mandatos, ¿no? Entonces yo puedo usar un profeta, por ejemplo. Entonces mi profeta es la hermana mayor. Entonces la hermana mayor, que tiene 17 años, le dice a mi hijo menor mi mensaje, ¿no? Mi hija mayor se llama Valentina. Entonces como que yo le dijera: vale, ve y dile a Samuel que haga su cuarto, que organice su cuarto. Entonces Valentina va como profeta, yo soy el padre, Valentina va como profeta a su hermano y le dice: Samuel, mi papá te mandó a decir que ordenes el cuarto. Y entonces, bueno, Samuel por ahí dudando dice: ¿y cuál es la señal? Y entonces ella dijo, quizá le diga algo que lo valide, ¿no? Te estoy mostrando un contexto profético trasladado al comportamiento humano, porque pues Dios nos hizo seres sociales y por eso nos manejamos de esta manera. Esto todo está dentro de la armonía de la creación. Entonces resulta que, bueno, Samuel hace caso y entonces él es guiado por su hermana. Pero resulta que Samuel llega y crece y tiene 45 años, yo no puedo seguir usando profetas. Yo espero que él ya la sabiduría lo guíe. Máxime si hemos recibido al Espíritu Santo. Claro. Entonces, el propósito, imagínate que Cristo se presenta como la sabiduría de Dios. Entonces, Dios quiere que seamos guiados por la sabiduría, no por profetas. De hecho, que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo era visto como la sabiduría. Si alguien tenía mucha sabiduría, decían: este está lleno del Espíritu de Dios. Si alguien daba un discurso elocuente de justicia y verdad, en esa sabiduría los hebreos decían: él tiene el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios era relacionado con la sabiduría y la elocuencia. Entonces, ¿cómo se llama? Decir que hoy necesitamos ese tipo de guías proféticas es un retroceso en el plan de Dios, y lamentablemente este entendimiento distorsionado de las Escrituras lo que ha hecho es surgir una serie de adivinos, vaticinadores, expertos en el horóscopo, que en realidad son unos charlatanes. Y déjame decirlo así de manera radical, porque esto en las iglesias neocarismáticas esto se volvió una payasada total. Claro, sí, como conversamos, ya han caído en excesos que rayan la blasfemia. Le quería comentar, pastor, que en el libro Fuego Extraño de John MacArthur, cuando yo salí de este movimiento extremista, lo leí, me ayudó mucho, y él decía algo muy importante que siempre me recuerdo: el Espíritu Santo tiene la labor de glorificar a Cristo. Él nunca dice: escúchame a mí, o mírame a mí como danzo, mírame a mí como hablo, mírame a mí, sino que siempre apunta a Cristo. Y esa es una señal, creo que clave para entender esto. Lo que nos apunta a Cristo es lo verdadero, lo que quiere el Espíritu Santo. Claro, vamos a pasar ¿sí? Él nos guía a toda la verdad y Cristo es la verdad. O sea, una de las evidencias que yo tengo al Espíritu Santo y una experiencia, una manifestación del Espíritu Santo es que yo estoy siendo dirigido a Cristo. El Espíritu Santo nos guía a toda la verdad, eso significa que nos guía a Cristo, y Cristo es la meta suprema de todo creyente, no es el éxito terrenal, ni la fortuna, ni la fama, ni el amor. El propósito de todo creyente es la estatura de Cristo, y es el Espíritu Santo el que está llevando adelante este trabajo. Amén. Sí. Me gustaría ir a la última pregunta, pastor, para ir terminando ya, que lo hace nuestro hermano Claudio González. Dice, pregunta: ¿qué parte de la Escritura nos enseña que los milagros, por ejemplo, tienen la labor exclusiva de confirmar la revelación? Hay muchos versículos. A ver, déjame ver que yo tengo por acá algunas anotaciones. Sí. Adelante, pastor. Bueno, les recuerdo a todos nuestros hermanos que nos están viendo en vivo y que luego están viendo el video, que se suscriban, que si les parece interesante, para comentar, para conversar, que lo puedan compartir también a sus amigos, y que eso ayudaría muchísimo a este pequeño canal, Jaque Mate Ateos.
Ya hemos conversado antes con el pastor Juan Camilo, así que gracias, pastor, por su Amén, amén. constante apoyo. Bueno, gloria a Dios. Bueno, mira, acá tengo unos cuantos, pero sabes que voy a leer. Hay uno, Hebreos 1:1 vamos a Claro. decir, es importante, ¿no? Porque es que aquí yo tengo, mira, los textos que respaldan a Moisés, a Elías y a Eliseo, después a Jesús y a los apóstoles. Son los textos donde nos muestran que los vehículos de revelación iban a ser guiados iban a ser certificados por milagros. Claro. A ver, bueno, mira, acá tengo el de Hebreos 1. Es que no sé si es Hebreos 1 o Hebreos 2, porque aquí me faltó la cita, pero creo que es Hebreos 1, ahí ya te lo leo. Lo que pasa es que lo tengo acá en la computadora, pero Ahí está lo puse, pastor. ¿lo Ahí pusiste? Ahí sí. está. Bueno, dice así, Hebreos 1:1, dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, a los padres por los profetas, era el vehículo de revelación los profetas. Sí, voy a colocar todo mejor el texto. Dale. Para que lo leamos. A ver si. No entra entero. Pero lo tenemos acá. Lo leo aquí. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Sí, lee el 2, el versículo 3 y 4. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Pero no, el capítulo 2, Ah, perdón. Capítulo 2, verso 3 y 4. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad? Bueno, fíjate aquí cómo vincula, testificando Dios juntamente con ellos, con señales, prodigios y milagros. ¿Qué era lo que testificaba Dios? El mensaje que nos fue dado, ¿no? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios con ellos con señales. Fíjate que el milagro se vincula al mensaje, ¿no? Otro texto es el texto de Nicodemo, donde le pregunta a Jesús: Señor, sabemos que tú vienes de Dios porque nadie hace las cosas que tú haces si Dios no está con él. Entonces, Nicodemo viene a preguntarle al Señor Jesucristo: enséñanos, ¿qué mensaje de revelación tienes? Porque tú estás haciendo milagros, debes tener un mensaje, ¿no? Segunda Corintios 12, el que le había leído también. Dice: con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Exacto. Ahí Pablo, defendiendo su apostolado, también él dice: yo tengo las señales de un apóstol. Y las señales de un apóstol era el que validaba pues su mensaje, ¿no? Porque justamente una de las cosas que atacaban los corintios de Pablo era que el mensaje era débil, no era tan elocuente, nosotros queremos escuchar cosas súper misteriosas, entonces tú no tienes cosas tan misteriosas. Y yo dije: pues yo tengo señales, escuchen lo que yo les estoy diciendo. Mira, tengo acá un texto en Juan 20:30, mira lo que dice: hizo además Jesús muchas otras señales, estos milagros, mofet, ¿no? Lo que se traduce como milagros. Hizo Jesús muchos otros milagros en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios y para que creyendo tengáis vida en su nombre. De vuelta acá se nos vincula las señales con el mensaje, ¿no? Y tenemos por acá otro en Hechos 2:21 que dice así: y todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd
estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por inicuos, crucificándole. Entonces acá se nos dice que Jesús Nazareno fue aprobado por Dios entre ustedes con señales. Esa era la aprobación de Jesucristo, ¿no? Y el mensaje de Pedro, el mensaje evangelístico de Pedro, porque el evangelio era todo un misterio, estaba respaldado por las señales que había hecho el mismo Señor Jesucristo. O sea, el mensaje del Señor Jesucristo es real porque resucitó, ¿no? Esa es la gran evidencia de que su mensaje es legítimo. Por eso la resurrección es tan importante para el cristianismo. Hay una última pregunta, pastor, que me parece importante que podamos mencionarla, que es de la hermana Lina Cortés. Dice: ¿cómo podemos explicar las palabras de Jesús dadas en Juan 14:12, que dicen así: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre? Claro, este es un texto que, bueno, sí es más difícil, vamos a decir, de interpretar. Por eso nosotros tenemos que interpretarlo a la luz de otros versículos que son muy, muy claros en este tema. Sin embargo, pues haciendo uso del sentido común, claramente nadie va a hacer obras mayores que Cristo. ¿Quién va a hacer algo mayor que Cristo? O sea, la cruz misma es una obra irrepetible, no puede ser emulada por absolutamente nada. O sea, ¿a qué se refería este texto cuando dice que se harían cosas mayores que las que hizo el Señor Jesucristo? ¿Seríamos crucificados 2 veces por el pecado de nuestro pueblo? No. ¿Seríamos crucificados 3 veces porque yo voy a hacer cosas mayores? No. La teología entiende que esto apuntaría a obras en cuanto a obras bajo un concepto cuantitativo. O sea, si Jesús le predicó a 1,000 personas o a 1,000,000 de personas en el primer siglo, hoy nosotros le predicamos a 7,000 millones de personas. En ese sentido, en un sentido cuantitativo, haríamos cosas mayores. Ahora, también hay que tener en cuenta que en muchos textos Jesús está hablándole a sus discípulos puntualmente, ¿no? Como el texto en el que dicen: en mi nombre, los que crean en mi nombre echarán fuera demonios y sanarán enfermos y hablarán nuevas lenguas, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Ese texto me parece que es espurio, sí. Sí, pero mira que de todas maneras ese texto nos habla de los discípulos, no nos habla de los creyentes de toda la historia de la iglesia, porque es que el error de ese versículo, que es esa interpretación sí es muy contextualizada, ese versículo es solamente para los apóstoles. O sea, el cuadro viene así: Jesús resucita, las mujeres lo ven resucitado, van y le avisan a los discípulos no les creen, le dijeron: mira, no nos andes con mentiras, nadie va a resucitar, no creemos que haya resucitado. Y después otras personas los ven resucitados y también le dicen a los discípulos, y los discípulos siguen sin creer. Luego Jesús se les aparece en el camino y les reprocha su incredulidad. 2 o 3 versículos atrás dice: Jesús se les manifestó y les reprochó su incredulidad y les dijo: ¿no se acuerdan que yo les dije que esto tenía que pasar? Ahora vayan con este mensaje a todo el mundo, y los que crean en mi nombre, o sea, entre ustedes, los que crean en mi nombre, entre ustedes 12 que no han querido creer, si creen, echarán fuera demonios, sanarán enfermos, hablarán en nuevas lenguas. Pero de ustedes, esto lamentablemente se ha asociado con la iglesia histórica, como el que cree en Jesucristo, entonces ya va a hacer todas estas cosas. Pero este era un mandato a los apóstoles, claro. A los apóstoles, exactamente. Es más, un versículo antes el Señor les dice: vayan y prediquen el evangelio a toda criatura, que se arrepientan y se bauticen. Y los que crean en mi nombre de entre ustedes, ¿no? Porque una cosa era el mensaje para salvación, ahora es el mensaje para los apóstoles. Entonces claro, harán estas cosas. La Biblia hace una clara distinción entre nosotros y los apóstoles. Los apóstoles tenían señales de apóstoles.
Si no, yo te digo que por causa del continuismo, y el continuismo, no un continuismo moderado, sino un continuismo pagano o herético, se han abierto las puertas a cualquier herejía. Una de las cosas que el cesacionismo, el sello de la palabra, produce en la iglesia es seguridad en la verdad. ¿No? Sí, de hecho, pastor, le quería mencionar que nuestro canon, una de las principales argumentos es que tenga su sello apostólico. Porque, ¿por qué no se incluyeron las cartas, por ejemplo, de Policarpo, de Ignacio o de Clemente? Solamente apostólico. Entonces, entendemos que ese es el sello, también el sello apostólico. Porque no se podía creer cualquier cosa, ¿no? Imagínate que había una carta por ahí de cualquiera que fuera gnóstica, entonces no podría ser aceptada. De hecho, que una de las, como vos muy bien dijiste, cuando se compiló el Nuevo Testamento, esa fue una de los fundamentos más importantes a la hora de establecer la ortodoxia del canon bíblico. Así es, sí. Bueno, pastor, creo que ha quedado muy clara la postura cesacionista. Le doy gracias por su tiempo, le doy gracias por su conocimiento también que nos comparte. Hay muchas preguntas, pero yo les sugiero que sigan al pastor Juan Camilo Tovar en las redes sociales. Él ahí explica mucho de esto. Y bueno, no hay más tiempo para seguir conversando, así que gracias, pastor. Que tenga un buen viaje. Yo sé que viaja a Paraguay ahí a una... ¿Qué es? ¿Una conferencia? Sí, es como va a ser como varios talleres, vamos a decir, plenarias, y vamos a estar hablando de todas estas cosas. Perfecto. Bueno, muchas gracias, pastor. Que el Señor le bendiga, y también gracias a todos los hermanos que estuvieron ahí conectados con sus preguntas, incluso a los que están cuestionando. Es muy bueno porque así uno también aprende y sabe cómo defender también toda postura. Así que gracias, pastor. Que Dios le bendiga. Amén, Fer. Bueno, muchas gracias y un saludo a todos mis hermanos. Seguimos siendo hermanos, como bien dijiste, estos son doctrinas secundarias. Amamos a nuestros hermanos continuistas serios, no a los continuistas bueno, esos continuistas que se van para cualquier lado, no. Los continuistas serios, los continuistas bíblicos son nuestros hermanos, y bueno, esperamos que sea de bendición y que todo pues ayude al progreso de nuestra vida espiritual por medio de Jesucristo, el Espíritu Santo y las Escrituras. Amén. Esa es la idea, que podamos predicar a Cristo y que esto sea de bendición para el creyente. Que estén muy bien. Amén. Buenas noches y nos vemos en la próxima. Chao a todos. Bueno, bendiciones. Chao a todos.